Gente, hoy hablaremos de personajes súper poderosos o bastante poderosos para su universo, pero con debilidades estúpidas, o al menos bastante explotables, al punto de que algún que otro personaje tú podrías llegar a derrotarlos. Desde el clon fallido hasta la entidad del caos más poderosa. Número 5. Broly, pero no el de Super, ni el normal de Z, sino Bio Broly, una de las peores cosas creadas de toda la franquicia de Dragon Ball. Por Dios, qué mierdón de película. Un poco de contexto, por si no os acordáis. Bio Broly es una especie de clon de Broly creado por unos genetistas, unos científicos, a partir de los rastros de su sangre. Que por cierto, de verdad, los bioingenieros en Dragon Ball hay que nerfearlos, ya sea en el canon o en el no canon. Crear androides es lo más rentable. Ni Bills, ni Freezer, ni mierdas. Un buen ingeniero con presupuesto ilimitado, el ser más poderoso de Dragon Ball. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos con Bio Broly. Era un clon obviamente inferior al original, ya que sus movimientos eran bastante peores, al punto de que Trunks y Goten, siendo bastante criajos, pudieron analizarlos y de esa manera plantarle bastante cara. Aún con estas, Bio Broly consiguió derrotar tanto a 18, a Trunks y a Goten. Ahora bien, hay algo que olvida bastante gente, y es que este Bio Broly se hizo mucho más fuerte, en parte por culpa de Trunks, aunque su plan era bastante bueno, en principio. Básicamente intentó derrotarle con un líquido corrosivo que había en el laboratorio. Básicamente toda materia orgánica que tocara la corroía, simplemente desaparecía. Y esto lo intenta hacer con Bio Broly, y en principio parece que sale bien, pero Bio Broly se fusiona con este líquido corrosivo, creando esta versión Bio Broly morado, por así llamarlo, que tiene una peculiaridad que lo hace extremadamente poderoso. A medida que va consumiendo más materia, se hace más fuerte. Por suerte estaban en una isla relativamente pequeña, y aún por más suerte, al igual que la tierra normal, la tierra de Dragon Ball tiene mucho mar, es decir, agua salada. ¿Y qué pasa con esto? Pues que esto es precisamente la debilidad de Bio Broly. Cuando es tocado por agua salada, básicamente se endurece, se convierte en piedra, de esa manera quedándose estático y convirtiéndose en una estatua fácilmente destruible por Trunks o Goten o cualquiera con unas mínimas unidades de poder. Sin duda es algo que te hace bastante débil, sobre todo en un planeta como la Tierra. Si estás en Marte, supongo que estarías bien. Pero pasemos a la siguiente, a la superheroína con demasiado escote. Número 4. Power Gear de DC. Todos sabemos lo asquerosamente rota que está Power Gear. Básicamente, al ser una kryptoniana, era una especie de Superman 2, pero mujer. Originaria de Tierra 2, aunque este personaje ha tenido bastantes cambios respecto a su origen, pero hablando de poder, está muy rota. Ha llegado a derrotar a Wonder Woman. Ha peleado de igual a igual contra Superman. Como buena kryptoniana, puede volar, lanzar rayos láseres, moverse mucho más rápido que la luz. Vamos, que su poder solo es comparable al tamaño de su escote. Pero tuvo una debilidad bastante extraña, ya que en el año 86 su origen fue cambiado, después de la saga de Crisis en Tierras Infinitas. Aquí Power Gear no era kryptoniana, sino que era de origen atlante, concretamente descendiente del hechicero Arion. Pero esto le dio una debilidad bastante rara y muy aprovechable, que era débil a ciertos elementos naturales, como la madera, piedra y esas cosas. Vamos, para que lo entiendas, tú ves esto de aquí, esto es un palo, esto es Power Gear. Pues si hace ¡pum!, técnicamente esto podría dañar a Power Gear. Sí, cosas como un balazo no debería dañarla, porque técnicamente la bala sería un objeto procesado, no sería un elemento natural, mientras que palo de madera, al ser un elemento natural, debería poder hacerle daño. Sí, bastante extraña esta debilidad, es mucho peor que la kriptonita de Superman, porque la kriptonita es un elemento raro, pero la madera pues no, en general está en muchos sitios, así que es bastante aprovechable. Y aunque esta debilidad hace tiempo que dejó de existir, ya que volvió a sus orígenes kryptonianos, me parece que es una debilidad que se habla bastante menos en comparación a cosas como el color amarillo de los linternas verdes y esto, y siendo sinceros, la veo hasta bastante peor, sobre todo porque el color amarillo tuvo su explicación dentro del canon bastante aceptable. Pero pasemos al número 3. Número 3. Crocodile, de One Piece, probablemente el personaje peor manejado por Oda en escalas de poder. Me explico, fue derrotado por un Luffy que ni siquiera tenía la segunda marcha, cuando técnicamente era un Shichibukai bastante respetado incluso por Doflamingo, que estuvo en el Nuevo Mundo y se enfrentó a Barba Blanca, que a día de hoy tiene una recompensa bastante alta, más de 1.000 millones si no recuerdo mal, y aunque las recompensas no representan el poder, representan esa peligrosidad para el gobierno, seamos sinceros, sí que suele tener cierta correlación. Así que sin duda, eso de que Luffy lo derrotara tan pronto envejeció bastante mal. Crocodile es mucho más fuerte de lo que puede aparentar, pero vayamos a lo importante. Su fruta, la Suna Suna no Mi, la fruta de la
arena. Ofensivamente hablando, esta fruta está bastante bien. Puede crear cuchillas de arena bastante grandes y atacar a su enemigo relativamente lejos, crear tormentas de arena, lo que afecta a la visión y a la concentración de su enemigo, o incluso afectará al clima de grandes zonas. Pero yo destacaría dos técnicas que al menos a mí particularmente me parecen bastante rotas, sobre todo la segunda. Una sería Grounded, que básicamente es que crea arenas movedizas que permiten inmovilizar o capturar al enemigo, pero la mejor técnica es la capacidad de deshidratar a sus enemigos. Básicamente los toca y les chupa todo, el agua quiero decir, dejándolos prácticamente muertos, ya que un humano sin agua no suele funcionar muy bien. Ahora bien, para mí esta fruta tiene un gran pero, que es probablemente la peor logia defensivamente hablando. En general, una de las grandes virtudes de las logias es que eres intangible, a no ser que el enemigo utilice Kairoseki o Haki, o estés bastante distraído. Pero en el caso de Asuna no Mi, simplemente con que el enemigo se moje un poquito con agua o incluso con sangre, ya podría golpearte, lo que lo hace bastante estúpido. Y algunos diréis, no, pero como es tierra, si se moja, pues hace barro, la tierra está más junta, por lo tanto es golpeable. Y siendo sinceros, aunque esto es así, técnicamente las cantidades de agua deberían ser considerables, a no ser que le apliquemos la lógica del mundo Pokémon. El agua es muy eficaz contra la tierra y ya está. Pero por el motivo que lo he puesto aquí, es que esto es incluso peor si te pones a analizarlo. ¿Por qué digo esto? Básicamente no te haría falta ni agua, ni sangre, ni nada. Simplemente con empezar a pelear con Crocodile acabarías pudiéndole golpear, porque si sabemos que con una poca cantidad de sangre o de agua pasa esto, simplemente al ponerte a pelear acabarías sudando, simplemente porque estás haciendo ejercicio físico. Al estar lleno de sudor, simplemente podrías golpear al enemigo. No te hace falta ni usar ni un factor externo. El sudor es básicamente agua. Es más estúpido de lo que puede parecer esa debilidad. Literalmente a Crocodile le tiras una medusa de estas hiper chungas que son súper venenosas encima, y como las medusas son prácticamente agua, deberías matarlo. Obviamente esto es una exageración, no os cabréis, fans de One Piece, pero para que me entendáis el punto, la debilidad aún es más grande de lo que puede parecer. Pero dejando esto claro, pasemos al número 2. ¡Ey! Antes de nada, si te está gustando, dale like y compártelo. También, si crees que falta algún personaje, te recuerdo que hay dos partes de esta saga de vídeos, te las dejaré ahí abajito, vete a verlas después y déjame en los comentarios cuál te gustaría de próximo top. Personajes invictos, universos estúpidos, déjamelo ahí. Ahora sí que sí, sigue viendo el vídeo. Número 2, Dominó. Vamos a ir con una un poquito más psicológica, que estas se suelen dejar de lado. Aunque es verdad que este personaje físicamente no es tan fuerte, pero ojito, tiene lo suyo, ha enfrentado varias veces cara a cara a Deadpool, lo cual no está nada mal, y tiene un gran manejo de armas, bastante considerable. Lo que obviamente destaca es el poder de este personaje, que son sus poderes relacionados con la suerte. Básicamente, Domino emite una aura psiónica de manera subconsciente que altera las probabilidades para que ocurran eventos a su favor. Para que nos entendamos tú y yo, tiene buena suerte. Por ejemplo, si está en mitad de un tiroteo, los enemigos se convierten en Stormtroopers de Star Wars, es decir, fallan todos los tiros, o las armas se traban, o simplemente las balas de Domino sí quedan en el blanco. Eso sí, este poder solo funciona si está activamente buscando salir de esa situación de estrés o peligro. Vamos, tiene que estar en movimiento, tiene que estar intentando salir de ahí. También tiene otro pero, y es que técnicamente no controla esta habilidad, aunque en algunos cómics se da a entender que con algo de entrenamiento puede llegar a forzar un poco esa mejor suerte, como cuando por ejemplo hizo que un rayo cayera en unos centinelas. No es que lo controle, pero un poco de forzar la situación, por así decirlo. Pero ahora bien, ¿cuál es la debilidad de este personaje? Pues sufre de alectorofobia. ¿Qué dirás? Masca, ¿qué coño es eso? Pues básicamente es miedo a los gallos y gallinas. Sí, suena ridículo, es básicamente Sheldon Cooper de Viva en Teoría, aunque creo que será todas las aves, pero ya entendéis el punto. No sé si conocéis el manga de Rooster Fighter, que el protagonista era básicamente un gallo. Pues ese gallo es el counter perfecto de esta tía, porque aparte de estar hipertocho, pues es un gallo. ¿Y qué quieres que te diga? Al enterarme de esto me ha hecho bastante gracia, y no era capaz de quitar a este personaje. Tener miedo al punto de que te quedas quieta completamente, como hizo Deadpool, que básicamente puso una gallina en un conducto de ventilación para que se quedara ahí quieta, es una debilidad bastante considerable, siendo sinceros. Pero pasemos al número 1. Número 1, el Gold de Hora de Aventuras. Básicamente una entidad cósmica que representa el caos en el universo de Hora de Aventuras. Su nacimiento probablemente venga de la fusión de muchos de los monstruos que existían antes del tiempo, antes del universo. Vamos, de todo. El tío es bastante viejo, siendo la encarnación del caos. Tiene varias habilidades. Si eres tragado por él, te irá digiriendo, pero no como hacemos tú y yo, sino que irá destruyéndote capa a capa, haciéndote volver a tu forma esencial, a tu forma original. De esa manera
por ejemplo, el Rey Hielo pudo volver a ser Seymour. También un poder muy interesante es que puede modificar la materia. De esa manera puede crear monstruos, como hizo con los soldados al fusionarlos. Se convirtieron en criaturas bajo sus órdenes y, ojo, muy poderosas, ya que un solo monstruo prácticamente derrotó a todo el ejército que quedaba de ambos bandos. Y también corrompió a un guardián chicle, de esa manera pues creando otro monstruo. Todo lo que haya sido digerido por el Golb no volverá a existir nunca. Ni siquiera Prismo, aquel que puede cumplir prácticamente todos los deseos que te puedas imaginar, puede hacer esto. Y eso es porque el Golb está por encima, muy por encima de Prismo. Ni siquiera la corona del Rey Hielo puede derrotar a Golb. Ahora bien, puede llegar a afectarlo. Pero, ¿cuál es la debilidad del Golb? Pues básicamente, como nos muestra el capo de Bimo, la música. La armonía musical contrarresta su poder caótico, ya que la música representa lo contrario al caos. Es esa armonía, ese orden, esa belleza que contrarresta completamente la esencia del Golb. Es lo opuesto. Y lo deja bastante expuesto al punto de que, por ejemplo, la corona puede llegar a afectarlo para que Betty sea capaz de fusionarse con él y de esa manera alejarlo y salvar a todo el mundo. No es que la debilidad de la música sea completamente un caos o lo pulverice, pero lo deja expuesto y débil a cosas que antes no la afectaban. Así que es una debilidad bastante considerable, teniendo en cuenta de que es una entidad cósmica dentro de su universo prácticamente inderrotable. A lo máximo lo puedes llegar a encerrar y poco más, pero siempre acabará volviendo. Es una entidad que permanece ahí. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así, ya sabéis, like, suscribiros y todo eso. Dejadme en los comentarios qué otros vídeos os gustarían. Nos vemos y adiós.